nosotros hacemos una interrelación de lo que es el proceso de capitalización de las empresas del Estado con la delincuencia actual en la República Dominicana. Cuando Balaguer quería limpiar un sargento que lo ascendió a teniente, digo Balaguer, el régimen, lo mandaba a la CDE, ese cogía un motorcito y 2 o 3 gente a cortar luz, a chantajear, y el teniente ascendido, cuyo aumento salarial no ascendía a más de 4 pesos, entre la diferencia de sargento a teniente, usted veía que le ponía la caja de dientes a la mujer, la mandaba al salón, andaba más limpiecita y él andaba en un motorcito y limpiecito. Si a usted lo ascendían a capitán, usted pues lo mandaban a las aduanas y usted se limpiaba y andaba en un carrito. Y el aumento de sueldo entre el teniente y el capitán eran 3 pesos. Pero ahora no existen las empresas Corde. ¿Verdad que no? No existen esas madrigueras. Y nuestras autoridades persecutoras del delito siguen siendo ricas y millonarias. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Esa es la gran cuestionante. Yo no me empleo, y siempre lo he dicho por lo que gana un general, yo no me empleo. Y que no luzca inmodesto. Pero no me empleo por lo que gana un general, no me da para pagar el préstamo de la casa y mantenerme. Y yo no tengo lo que tiene un general. Yo no, ni una milésima parte de lo que tiene un general. Y ni se diga de la clase política nacional en la República Dominicana, personas que nosotros conocimos. Entonces, desde las raíces, cogiendo guagua banderita en Santo Domingo de 25 pesos, y que hoy tengan guardaespaldas, 3 y 4 vehículos donde quiera que se muevan, y grandes aspiraciones políticas que todo el mundo sabe que tiene un costo y tiene un precio en la República Dominicana. Que aquí nadie puede aspirar a regidor si usted no tiene 5 millones de pesos. Usted no puede aspirar a ninguna posición del Estado si usted no ha solventado la campaña de ese partido político. Y no es desde ahí, desde más atrás comienza la corrupción. Ahora bien, profesor Santos, usted que conoce la idiosincrasia del dominicano y que nos conoce más y tiene una visión más acabada de nosotros, ¿quién lanzará la primera piedra? Porque ¿qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, este movimiento verde, del cual yo estoy de acuerdo, inclusive vine vestido de verde a mi programa ese día, y estoy de acuerdo con que se enarbole una bandera de lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Pero si usted coge en casi la totalidad de sus organizadores, son los hijos de los dueños de los terrenos de Valle Nuevo en Constanza. Son los hijos de los exfuncionarios de otros gobiernos que han sido beneficiados de la corrupción y de la impunidad en la República Dominicana. Profesor, ¿quién lanzará la primera piedra? Uno solo no puede más que especular, no hacer ningún enunciado sintético que se aproxime a un valor de ley en materia de teoría del conocimiento, más bien especulaciones. Humildemente tengo la percepción de que en República Dominicana ningún partido solo en toda su historia, ningún sector solo ha conseguido reivindicaciones políticas, sociales y económicas importantes. Cada vez que en el pueblo dominicano ha habido alguna conquista, empezando por la proclamación de la independencia nacional el 27 de febrero de 1844, los trinitarios solo, que eran el partido medular, no pudieron ser opción de poder y necesitaron de entreguistas afrancesados como los del Plan Levasseur, como Tomás Bobadilla y otros como aliados para poder hacer la proclama
sufriendo después la acusación de traición y destierro. Cuando la restauración de la República no fue solo los militares, sectores militares, fueron los campesinos, fueron los propietarios, fue el pueblo, todo, que se unió, y fueron las guerras hasta ese momento más masivas, en virtud de que España entendió que esto era como una finca para ellos cobrar arbitrios y engrosar sus reservas, por un lado, y que el ciudadano peninsular era ciudadano de primera categoría, y los que habían sido dados a luz en este lar insular eran ciudadanos de segunda categoría. Así, un teniente que llegó de las fuerzas españolas ganaba más y mandaba más. Hasta a Santana, que los había traído, lo infravaloraron cuando el general Lagándara le pedía que fuese él a la vanguardia. Naturalmente, para Lagándara quedarse en retaguardia. Entonces, esa infravaloración de lo nacional indignó, y ese ahogo de arbitrios, de impuestos, y en eso también la ocupación haitiana recibió la indignación del pueblo por la vía de los impuestos, porque en ese momento de la ocupación había sido que Francia les cobró los 150.000 francos como indemnización para reconocer al Estado haitiano como independencia, y Boyer entendió que nosotros teníamos que contribuir a eso e impuso un impuesto. De manera que cuando se dio la primera intervención militar norteamericana, también no fueron los de un partido que lograron la desocupación, con el perdón de las condiciones generales hemisféricas que lo promovían y facilitaban. En la época de la primera intervención, gran parte de los dominicanos se negó a ocupar un puesto en el Estado. Y los que gobernaban tuvieron que traer intérpretes y calieses y funcionarios medios de Cuba, de Puerto Rico y de las Filipinas, que hablaban español, para poder ejercer el poder de dominación. Pero fue una indignación, podemos decir, generalizada. Los intelectuales tuvieron un trabajo estupendo, porque lo llevaron hasta el arte, hasta el teatro. Pero en la guerra del 65 no fue el PRD el que hizo la vanguardia. Se reconocen los aportes de Peña Gómez cuando fue llamado por los militares del grupo Enriquillo, que habían depuesto, que habían apresado ya en el 27 de febrero a los comandantes. Sí, Peña Gómez llama al pueblo, se lanza el pueblo a las calles, pero en los siguientes días Peña se fue, se repliega en una embajada. El 14 de junio, el Partido Socialista Popular, el MPD, el Partido Revolucionario Social Cristiano, que había tenido su origen aquí en gente de San Francisco de Macorís. Caudao Javier Castillo. El primero había sido Moreno. 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 Jesús Moreno. Sí. Entonces, Alfonso y de Moreno Martínez. Caamaño fue discípulo de un social cristiano para obtener cultura política, cuando era
militar del grupo Enriquillo. Pero en la trinchera ningún partido puede esgrimir principalía, aunque sí cuando hubo que cerrar las negociaciones, hay que entender sí que los delegados del PRD se pusieron de acuerdo por afuera con la gente de la Fuerza Interamericana de Paz y con la Embajada Norteamericana, y cuando fueron a la reunión arroparon a todo el mundo e hicieron una mayoría mecánica e impusieron el desenlace porque Camaño no votaba. Él consideraba que él era militar y los militares no debían ser deliberantes en materia política, por obediencia a ese principio. De manera pues que fue todo el pueblo. Señores, cuando la poblada del 24 de abril del 1984 no fue un partido, fue el pueblo. Sí. Y el día que se resista, el día que avancemos más allá de la Marcha Verde, que sí yo creo que es una apertura saludable y hay que avanzar, no podemos entender que un partido será determinante. Se sugiere a las bases de los partidos que ellos son importantes, porque las bases del PLD pasan las mismas penurias que el pueblo y la traición de quienes han traicionado la filosofía política heredada de Juan Bosch. Las bases del pueblo, las bases del PRD, los partidos pequeños que no estén contaminados deben tratar de mantenerse dignos y no entregarse. Pero en la Revolución de Abril, las prostitutas, homosexuales y hasta haitianos como parte del pueblo fueron a las trincheras. Entonces, se debe promover ese abanico de inclusividad, de participación, de apertura, porque el día que el pueblo dominicano avance, y debe avanzar pidiendo reivindicaciones de justicia, de transparencia, de anticorrupción, pero debe llegar un momento en que tiene que llegar a lo político, a juzgar a los políticos que permiten este estado de desastre. Adicionalmente, me permito agregar que aquí en República Dominicana se debe tener mucha vigilancia y mucho tacto, porque los norteamericanos, con tron o sin tron, han estado hostigando donde quiera que hay movimientos sociales para sacar sus ventajas. Y se entiende que hasta en Rumanía, en los movimientos que hay hoy, hay banderas norteamericanas con ese propósito. Nosotros debemos estar atentos porque no somos anti nadie, pero no debíamos dejarnos utilizar como a veces se entiende que hay presencia de ellos aquí, y como aconteció en Libia, en Egipto, y ocurre en toda parte del mundo. Por lo pronto, permíteme decirte que tienen complicidad en esto todos los partidos que participan en la dirección de la cosa pública, porque según la Constitución el Congreso es el primer poder del Estado, ¿verdad? El Congreso puede interpelar a un conjunto de gente y ningún partido, ni gobernante, ni opositor hace el ejercicio para ponerse de acuerdo ni con su misma gente, para llevar a responsable a la interpelación hasta cierto grado, y no son capaces de desprenderse, por lo que tantos gobernantes como gobernados son en gran medida cómplices de muchas de las maldades que tenemos, porque derecho no ejercitado no es derecho. No. Y
tenemos que cuestionar, con el perdón del santo lugar en donde se tiene, que nuestros juristas ni siquiera la han cuestionado. La misma Constitución de la República tiene vacíos de ejercicio. Cuando tú ves un valor en la Constitución que habla de igualdad, pero ¿qué igualdad está habiendo en la pasada de las elecciones cuando aspira una mujer y aspira un hombre? ¿Cuántas mujeres fueron electos que no han tenido que renunciar para darle paso a hombres? ¿Qué garantía tiene el Estado para garantizar la igualdad? ¿Cuántos jurisconsultos fueron contratados cuando se aprobó la Constitución en el 2010 para recoger todo el corpus jurídico que no era coherente con la nueva Constitución para elaborar proyectos de ley? Y cobraron para eso? Hasta un jurista de aquí de San Francisco de Macorís formaba parte de esa comisión. ¿Y dónde está el informe? ¿Y qué se ha coherenciado? Hubo consultas que fueron generalizadas en la Constitución para que fuese así. Y cuando se dio el evento, la gente exponía y nadie tomaba nota. Y no no recibían textos sobre el particular. Quedaba en el aire, era para desahogarse. Mira, en una situación más amplia, los Estados Unidos, que hoy quieren presentarse como símbolo de transparencia, no tienen calidad moral para darnos lecciones. México se ha convertido hoy en la capital americana del narcotráfico. México se dice que está desplazando a algunos estados a Colombia y que ha desplazado zonas de Afganistán en el procesamiento de heroína. Estados Unidos recibe todo esto, apresan a los ilegales cuando pasan a la frontera con marihuana, con alguna pequeña dosis de marihuana, pero en los grandes hoteles de los gobernantes que están en Las Vegas se vende marihuana con manipulación genética elevado a la N, su potencial alucinógeno, en chocolatines y otros medios. Y no se pregunta el origen de las apuestas desde los capos orientales hasta latinoamericanos. Y si hay que sancionar, se cobra una multa, y con una multa que es insignificante para el grosor de recursos que manejan, ellos los pagan sonriente y vuelven para estos pueblos a ser electos como congresistas o como presidentes de república. Y de allá para acá, las armas que reciben de fabricación norteamericana no le piden matrícula en la frontera, ni se tiene constancia de por dónde accedieron. De manera que porque los norteamericanos de manera hipócrita están enarbolando hoy la consigna que parecen de los más avanzados, debemos verlo siempre como han sido y debemos ser celosos de su presencia y no permitir que vayan a la vanguardia en ideas moralizadoras, porque no tienen talento, no tienen estatura para darle lecciones de moral al pueblo dominicano, porque ellos son los principales causantes de gran parte de nuestras miserias y del Haití que tenemos a nuestros lados. Ellos fue lo que hicieron frágil la frontera dominico-haitiana, porque cuando ocuparon militarmente la República Dominicana,
ocuparon Haití también. En esa época desintegraron el Estado y emitieron 821 órdenes ejecutivas en un periodo de 8 meses, de 8 años. Y en ese periodo dejaron de traer los cocolos para los centrales azucareros de las Antillas Menores porque bastaba con mover los haitianos de la finca de Haití a la finca nacional. Pero también muchas de esas órdenes ejecutivas eran en materia judicial para titular terreno, porque a todo ese dinero, todos esos territorios de esos centrales de origen norteamericano, había que legalizarle su terreno, legislaban en gran medida para ello. Con la gracia de tu atención, humildemente es nuestro parecer. Excelente. Eso es muy cierto. Por ejemplo, algo donde se ve básicamente la hipocresía es en la lucha contra el narcotráfico de los Estados Unidos. Yo no veo, agarran los latinos, pero yo nunca he visto un norteamericano preso en un cargamento de droga. Ajá. Entonces, no, yo no he visto el primero, ¿tú lo has visto? Y una pregunta. ¿Quién financia las ONG? Eso te voy a preguntar a ti. A ver si tú sabías. Esa misma pregunta tenía yo a ti. Es lo que Roberto. Vemos, por ejemplo, los Estados Unidos. Quitarlo del medio, hay que quitarlo. Alex, Sí. brevemente, porque ya el tiempo se nos Sí. viene encima, y excúsame la limitación, No hay porque usted problema. sabe que estos plazos son fatales aquí. No hay problema. ¿Qué nos hace falta en la República Dominicana a nivel del sistema de justicia? Bueno, reitero, la aplicación de la ley. Hacer cumplir la ley. Tenemos, como tú decías al principio del programa, una gran cantidad de leyes en todo el sentido de la palabra. Leyes ambientales, códigos penales, códigos civiles, leyes de aduana, en fin, leyes de contabilidad, leyes de administración pública, que lo único que hay que hacer es hacerla cumplir. Ahora, ¿quién la hace cumplir? El sistema judicial tiene la iniciativa. El sistema judicial tiene la iniciativa. El Ministerio Público. Tú hablabas del Departamento Anticorrupción. ¿Quién lo conforma? Un representante del Ministerio Público, que es el que tiene la responsabilidad de buscar esos casos que hemos visto, que se han mencionado, y llevar hasta las últimas consecuencias. Porque yo te voy a decir una cosa, cuando nosotros nos criaron, cuando nosotros hacíamos o violábamos cualquier principio de nuestros hogares, era una pela. Y esa era la consecuencia. Vivienda. Y una pela con una correa. Contados los números, ojalá que no se Contados los equivoquen. tallazos. Entonces esa es la consecuencia. Hasta que no logremos esa situación, óigame, es imposible. Debemos seguir luchando, como dice Roberto Santos, porque hay una luz. Pero necesitamos hombres y mujeres que en el sistema judicial dominicano, en la Cámara de Cuentas, en todos los estamentos del Estado, pues asuman la responsabilidad y la voluntad de hacer cumplir la ley. El nepotismo en la República Dominicana es tremendo, pero debo decirte algo al final. La transparencia, el glasnost, la perestroika, ¿te acuerdas de Mikhail Gorbachev? Sí, Rusia, ¿verdad? 1985. Exactamente. 88. Entonces nosotros tenemos que volver a esa situación y luchar por eso. El movimiento verde, como decía Roberto Santos, tiene muchas razones de ser en estos momentos, pero hay que tener mucho cuidado con ese financiamiento norteamericano que nos lleva a aprovecharse del río revuelto y pescar. Entonces tenemos que tener cuenta con eso. Seguir luchando, seguir trabajando por un régimen de consecuencia en la República Dominicana para que tengamos un país más transparente, podamos vivir más en paz y disfrutar de una buena justicia social. Andrés, brevemente, ¿qué nos hace falta en términos contables y sociales? Contraloría Social.
sería el término. O sea, yo considero que a nivel del Estado, insisto, pudiera ser que en la medida en que se aplique lo que ya se tenía aprobado, se pueda determinar que se deba modificar algo, que se deba crear algo, pero tenemos suficientes reglamentos, legislaciones, pero sí debe haber un contrapeso. O sea, hay que impulsar la Contraloría Social, hay que ver cómo, y ojalá lo asuma algún grupo de oposición que sea realmente auténtico, que no simplemente esté en la fase de la denuncia por denunciar, pero que no haga propuesta concreta. La Contraloría Social es la forma en que la sociedad misma supervisa, verifica, se empodera de las obras y verifica su ejecución en muchos casos. Y las sociedades hay que conducirlas. De manera espontánea la gente no ejerce eso. Tiene que haber alguien, una organización que impulse eso. Pero esa organización tiene que ser auténtica. No es simplemente hacer una denuncia para ver cómo se crea una corriente de opinión política y luego yo la capitalizo para cuando yo llegue a hacer lo mismo que está criticando ahora. Entonces yo pienso que por ahí tenemos mucho que hacer. Y nos puede pasar lo mismo que nos pasó con el 4%, que hemos logrado el cambio del 4% del presupuesto, pero la aplicabilidad de ese 4%, ¿Dónde está? ¿dónde está? Profesor Santos, para concluir brevemente, dos minutitos. No queda. ¿Y cuánto pueden aportar los recursos tecnológicos, la red, a este proceso de transparencia? ¿Cuánto? Hay recursos que son un potencial en su aplicación. Y solo termino con un enunciado reconociendo a usted que cree no estar contaminado para que se sienta digno así de no estar comprometido. Y recuerde para ello la frase de José Ingenieros cuando dijo: la mayor de las cobardías consiste en callar la verdad para recoger las ventajas que ofrecen la complicidad con la mentira. Mejor de ahí no podemos terminar. No podemos Yo terminar. ya no quiero ni siquiera hablar. Agradeciéndole al profesor Roberto Santos, a mi amigo Alex Gavín y hermano Andrés Durán, pues su comparecencia en este programa por una cultura anticorrupción. Por esto seguiremos luchando y enarbolaremos esa bandera, porque creemos en una sociedad más justa y sabemos los valores que hay en nuestra sociedad para el empoderamiento y hacer y realizar una correcta auditoría social, pero con conciencia. Que usted desde su oficio sea un contralor, usted como abogado de las leyes, usted como educador sea un contralor en educación y en contabilidad en todo, y los comunicadores que sean verdaderos contralores. Que no prediquemos la moral en calzoncillo. Estoy en contra de la corrupción administrativa del Estado, mas yo sigo siendo un corrupto. Sigo aplaudiendo a los corruptos. Hasta ahí no podemos seguir. Señores, el próximo domingo aquí nos encontraremos en otro espacio similar. Hasta aquí el poder de la información. Buenos días. Canal 8 Telenor. Somos tu gente.